Que la paz de nuestro Señor Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber. Saludos dominicanos. De la República les habla Luz Polipayaranita. Que hoy Agenda Nacional tiene que ocuparse necesariamente de ese evento que tenemos programado en el vecino país. Este es un viernes que hemos llegado bajo agua a hacer el programa. Y toda la parte norte de la República, sobre todo también la parte noroeste, ha habido una precipitación realmente fuera de lo que se había experimentado en los últimos años. Y está pronosticado que va a seguir lloviendo todos estos días. Ahora uno se pregunta, ¿es que no está lloviendo del lado haitiano? Aquí vemos algunas crónicas. Dice aquí el periódico Listín: haitianos se muestran apáticos con comicio. Prioridad, los habitantes están inmersos en la cotidianidad. Dice acá, a solo horas para que al menos 6 millones de haitianos concurran a las urnas para elegir al nuevo presidente con un país golpeado por el pasado huracán Matthew, los electores lucen poco interesados en los próximos comicios. Bueno, lo primero es que yo cuestione eso de que hay 6 millones de inscritos. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que no existía. Se había instalado un sistema moderno, pero había que alimentar la información de la población y eso no se había hecho. Y que sepamos, no se ha hecho. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero es que cada haitiano tiene que tener su identidad y para eso necesita organizar el registro civil. ¿Se ha organizado el registro civil? No, señor. De modo que no sabemos qué es lo que han registrado, si es que se ha registrado algo en el sistema moderno de cómputos que se instaló hace como un año y tanto. De todas maneras, llegó el huracán Matthew y creó una situación dentro de zonas del territorio inaccesibles, del territorio de Haití, que se está repitiendo aquí en Santo Domingo, no tan lejos como la línea fronteriza, aquí en la cercanía del Distrito Nacional, del lado de Monte Plata. Hay áreas que están totalmente aisladas porque se fueron los puentes, por mal diseño que se hizo a la hora de construir esos puentes. Se diseñaron los puentes para un cauce seco. Entonces se hicieron aproches dentro de lo que es el área de influencia del río cuando llueve. Bueno, pues llovió, ahora llovió más de la cuenta. Y lo primero que hizo fue que se llevó los aproches y el puente se quedó como una estructura en el medio del agua. Eso es el resultado de la improvisación, la falta de criterio técnico con que se han estado manejando las cosas, no solamente en el Ministerio de Obras Públicas, sino en OISOE, que es un ministerio de Obras Públicas paralelo, y a través del cual pues se han hecho muchísimos disparates. De todas maneras, volviendo al caso de Haití, en este momento Haití tiene que estar más que nunca en condiciones de inaccesibilidad de buena parte de su territorio, en forma tal que no vemos cómo es posible que puedan organizar unas elecciones.
Ahora, dejando fuera el hecho de que tendrá, es casi inminente, una posposición, ¿cuál es el trasfondo del asunto? El trasfondo del asunto es que tiene que organizarse el registro civil, y del registro civil entonces organizarse el padrón electoral, y luego hacer unas elecciones que no se hagan trampas, para que de ahí surja un gobierno legítimo que por primera vez en la historia de Haití gobierne con el consenso de su mayoría y que asuma entonces las responsabilidades a las cuales ha estado viviendo de espaldas toda su historia el Estado haitiano. Y me estoy refiriendo de manera muy concreta a los acuerdos que se firmaron en enero de 1938 en Washington, con la tutela de tres presidentes, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, el presidente Laredo Bru de Cuba y el presidente Cárdenas de México. Ellos tutelaron la redacción de ese acuerdo, fueron testigos de ese acuerdo, que nunca se ha hecho cumplir y que se ha olvidado expresamente. Lo han olvidado de manera convenienciera, o sea, para su conveniencia, los haitianos. Lo que no se entiende es por qué los han olvidado los dominicanos. Entonces, desde luego, estamos ya hablando desde el 61 para acá, ¿no? Toda la historia de la llamada democracia dominicana se ha construido a espaldas de los acuerdos que le dan garantía de soberanía sobre su frontera. Vaya usted y explíqueme eso. Entonces, de todas maneras, la única salida frente a este acoso internacional de los organismos internacionales a que ha sido sometida la República es que surja dentro de la República la voluntad, el grupo político que no tenemos a la vista, que sea capaz de obligar a los organismos internacionales a atender a las pautas que se firmaron bajo la tutela de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es la responsable de velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales, para que se termine el trasiego de esa frontera que no existe, que se ha hecho desaparecer. Y dicho esto, debo decir que para que eso se pueda lograr hay que instalar un fideicomiso en Haití. Esa necesaria iniciativa se le planteó por un grupo de ciudadanos al Papa Francisco, que por cierto, de una manera insólita, ahora encontramos que hay 3 cardenales que lo han declarado hereje y lo están desconociendo. Vaya usted a saber qué es lo que ha pasado ahí. No tenemos todavía suficiente información, pero sabemos que el Papa Francisco, desde que entró a Roma, chocó con la curia romana. Lo primero que él hizo fue poner en su sitio a la curia romana, esa entente famosa y peligrosa, capaz de envenenar papas. Porque el hecho de que se hayan proclamado emisarios de Cristo no quiere decir que sean auténticos. Y el Vaticano es famoso por toda la capacidad de hacer el mal. Y si no, nada más hay que echar atrás en la historia y encontrarse con una
experiencia de esa capacidad de hacer el mal, que se llamó la Inquisición, la Santa Inquisición. Le pusieron santa. Pero esa gente inscritas en la Santa Inquisición torturaba y mataba. Aquí en la República Dominicana, cuando para el centenario de 1944, el centenario de la independencia, se hicieron unos trabajos de restauración de la zona colonial en una forma organizada, no el desastre que se hizo recientemente, que todavía estamos viendo las consecuencias. Y se hicieron entonces instalaciones de drenaje pluvial, etcétera, para completar lo que ya habían hecho los constructores de la colonia, que pasaban entonces al mar. Bueno, pues excavando ahí en la zona colonial aparecieron túneles que conectaban las iglesias. En esos túneles aparecieron cadáveres engrillados. ¿De dónde salieron esos cadáveres engrillados? De las actuaciones de la Santa Inquisición, aquí en Santo Domingo. Ese era el vaso tenebroso de ese departamento de la iglesia. De todas maneras, hay problemas graves en la iglesia cuando se produce un desafío de la naturaleza que se ha hecho al Papa Francisco. De todas maneras, ese grupo de dominicanos le enviamos al Papa un documento que se le envió a través de la Nunciatura, porque así se nos indicó por vía de nuestro embajador en el Vaticano, Víctor Grimaldi, que toda correspondencia al Papa tenía que enviarse por vía de la Nunciatura. La depositamos en manos del nuncio con una comunicación del doctor Armenteros y quien habla. Nos la recibió un personal de allá y nunca hemos recibido respuesta, ni hemos visto señales de que esa comunicación llegara a su santidad. Entonces, lo que procede en esta comunicación, nosotros le sugeríamos al Papa que gestionara con la ONU la instalación en Haití de ese fideicomiso. ¿Por qué? Bueno, pues porque si ya está intervenido, su soberanía está intervenida por un ejército, pues lo lógico es que completen su trabajo poniendo un control de la administración y del uso de los recursos, para que no estén haciendo como está haciendo ahora, acusaciones que han llegado incluso a arrastrar a Félix Bautista como constructor beneficiado de contratos que le gestionó Leonel Fernández en Haití por el uso de los fondos de Petrocaribe en esa reconstrucción de los daños que sufrió con el terremoto. El hecho es que nosotros allá, con esa comunicación, esperábamos que el Papa interviniera. No hemos tenido respuesta y presumimos, y yo creo que con casi toda seguridad, de que nuestra comunicación fue interferida por el nuncio. Nos vamos a dirigir ahora reclamándole que se nos dé copia de la comunicación con que él envió al Papa nuestra carta. Y si no nos corresponde, ya veremos qué actuación legal emprendemos contra el nuncio. Vamos a sentar un precedente en este país, pero se va a acabar la charlatanería de que se juegue con la soberanía de la República, y mucho menos que nos manden un nuncio africano divorciado de la psicología de nosotros, los latinoamericanos, para entonces venir a serrucharle el palo a la única voz firme que teníamos en defensa de la soberanía, que era la del cardenal López Rodríguez, para removerlo y sustituirlo por un obispo que ha hecho carrera o mérito para ser arzobispo de Santo Domingo por su complacencia
con la migración ilegal haitiana. Pero bueno, se nos acabó el tiempo porque llegamos tarde, gracias al aguacero que está cayendo. Vamos a ver qué pasa en el fin de semana. Respondemos al tanto. Les habló Leopoldo Espallá, Nanita. Hasta luego.